Bienvenidos a un encuentro más de esta guía de estudio que estamos disfrutando ya hace un mes y medio. ¿Cómo pasa el tiempo? Estamos en el año 2021 disfrutando esta sexta lección del libro de Isaías que lleva por título Jugar a ser Dios. Va a ser realmente interesante poder disfrutar de ella. Como siempre, el agradecimiento al Centro de Multimedia de la Universidad Adventista del Plata y a la Facultad de Teología, quien produce este encuentro para que podamos disfrutarlo. Y a vos que lo estás mirando, que lo estás escuchando, compartí para que otros también puedan hacer del estudio de la Biblia una prioridad en sus vidas. Y nuevamente te damos la bienvenida a este sexto encuentro, lección número 6, Jugar a ser Dios. Y hoy me acompaña la doctora María Emilia Schaller. ¿Digo bien su apellido, doctora? Sí. Es un privilegio, es la primera dama que nos acompaña en este circuito que estamos haciendo del libro de Isaías. También me acompaña el doctor Roberto Pereira, mi decano, así que para mí es un privilegio tenerlo usted, pastor. Gracias, un placer. Sexta lección, ¿no? Lección poderosa. Hacemos un cambio acá, veníamos hasta hace un tiempito estudiando Isaías, pero acá hay un cambio, un quiebre, ¿no? En el libro de Isaías, doctora. Sí. ¿A qué pasamos? ¿Dónde nos metemos? ¿Dónde entramos? Sí, hasta ahora hemos visto que el Señor se dirige principalmente a su pueblo descarriado, porque le recuerda cosas desde el inicio del libro de Isaías. Es un pueblo que se estaba alejando cada vez más de lo que había pactado con Dios. Y cuando llegamos al capítulo 3 entramos en una nueva sección, y que se llama el oráculo Las Naciones Paganas. O sea, también en el libro hay oráculo, el mensaje de Dios a todas las naciones paganas, porque todas van a ser juzgadas. Aquí el tema que arranca en el capítulo 13 es el juicio de Dios, por eso se menciona el día de Jehová, el día de Yahvé, el gran día de la ira. Es una expresión que va a aparecer prácticamente en muchos profetas, en Joel, Sofonías, va a aparecer en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis. Es el día del ajuste de cuentas. Entonces, ahora se va a dirigir el profeta a las naciones paganas, y es el profeta porque en el primer versículo ya dice que es profecía de Isaías. Y eso va a llevar, todos los capítulos que siguen son mensajes a las naciones paganas. Y en Isaías 24 el juicio va a ser dirigido a toda la tierra, a todos los habitantes de la tierra. O sea que estamos en un plano de juicio. Bueno, de ajuste de cuentas. Veníamos con la historia del pueblo de Judá, Israel, la guerra, el asedio, el rey Acaz. Ahora nos metemos en esta porción realmente rica, profética. Déjenme leerle el texto bíblico para memorizar esta semana, que está en el capítulo 25, versículo 9. He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Hay personas que le temen al juicio, pastor, pero cuando uno lee esto y dice, yo quiero ser juzgado si estoy esperando a este Redentor, a este que me viene a traer alegría, ¿de qué depende ese temor que a veces tenemos a ser juzgados? Bueno, posiblemente a una falta de conocimiento muy precisa de lo que significa la justicieridad de Dios. En realidad, la doble justicieridad de Dios. Al que cree, redención. Al incrédulo, destrucción. Simple, tan simple como eso. Sí. Si tú abres la Biblia, por ejemplo, en el libro de Salmos, en el capítulo 71, tal vez comenzando allí, mira lo que dice el salmista, versículo 1 y 2. En ti, Jehová, me he refugiado. Este es el creyente. No sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia. Ahora nota el segundo paralelo. Sálvame. ¿Qué significa socórreme, líbrame, sálvame? Este es el creyente. Sin embargo, en el capítulo siguiente, el salmista dice en el versículo 1, 72, 1, Dios da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia. Esa es una modalidad. Justicia aquí significa salvación, significa hechos salvíficos.
los poderosos hechos salvíficos. Uno de ellos es el cruce del mar por el pueblo. Un hecho salvífico maravilloso. Y un juicio ejecutivo para los egipcios. Ahí Claro, está. claro, la otra parte del juicio. Fue un Lógico. juicio ejecutivo para los perseguidores y un juicio salvífico para el pueblo de Dios. Ahí tenemos el ejemplo, ¿no es cierto? Pero note el versículo 4. Salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Definidamente aquí están los dos grandes movimientos de la justicia de Dios. El que teme está ignorando una de las modalidades. El juicio es liberación. Totalmente. Solamente tenemos que creer. Ya hemos Esa es hablado, la diferencia. ya hemos hablado en otros encuentros, no recuerdo ahora porque son todos los profesores de la facultad que están pasando en este repaso apasionante, ¿no? Hemos hablado del temor de Dios. Creo que fue con el pastor Cotro que hemos hablado del temor de Dios, ¿no? Esa reverencia que tenemos hacia Dios, que nos permite tener la salvación por amor, un amor que el libro de Isaías lo plasma muy bien, ¿no? Pero hablaba de condenación sobre las naciones. ¿De qué naciones habla? Empieza con Babilonia, comienza con Babilonia. Es interesante porque en los tiempos del profeta Isaías, Babilonia no era un poder como lo fue después. En tiempos de Isaías la amenaza era Asiria. Asiria, mucho después del tiempo de Isaías, fue derrotado por Babilonia. Nabopolassar funda el imperio neobabilónico y le sigue su hijo Nabucodonosor, y va a ser el tiempo de el profeta Jeremías, Daniel. Ese es el tiempo en el que Babilonia va a ser un imperio poderoso. Sin embargo, aquí se habla de Babilonia, empieza con las naciones con Babilonia, después es mencionado Asiria también, Filistea, Edom, todas las naciones, pero empieza con Babilonia. Pero sin embargo le dice a Babilonia de alguna manera, estamos en Isaías 13:17, aquí yo despierto contra ellos a los medos. Es decir, Babilonia va a ser una nación importante, estamos en Isaías 13:17, pero Babilonia va a ser derrotada luego por Medo-Persia. Y es interesante que el libro del profeta Isaías 45, menciona quién es una de las únicas dos menciones de la Biblia que con tanta anticipación se menciona el nombre de alguien. Y es Ciro, el rey de los persas. O sea, Ciro era persa y en la unión de los medos y los persas invadió Babilonia el año 539 a.C. Eso va a pasar mucho después. Estamos hablando de que Isaías es un profeta del siglo VIII. Y está anunciando, eso está en Isaías 45, que Ciro, y lo llama mi ungido, va a ser el encargado de entrar, y ahí cae Babilonia. Fíjate vos entonces, y se menciona Babilonia, una nación que realmente llegó a ser muy poderosa y que llevó cautivo al pueblo de Dios. Hubo 3 lamentables invasiones, y en la tercera invasión la destrucción del templo. Ahora es interesante, si me permitís, que cuando vamos al capítulo 14 se habla del rey de Babilonia. Este es el versículo 4, Isaías 14:4, el rey de Babilonia. Entonces, cuando comenzamos a avanzar en el texto, sí podría ser cualquier rey de Babilonia y toda una cuestión allí. El versículo 9 habla del Sheol, del sepulcro. Hay toda una mención, hizo levantar de su silla a todos los príncipes de las tierras, los reyes de las naciones, toda una cuestión simbólica. Bueno, pero cuando vamos al versículo 11, descendió al Sheol tu soberbia, y cuando vamos al versículo 12, nos damos cuenta de que ya no está hablando de un rey humano de Babilonia. El versículo 12, y repito, estamos en Isaías 14, está la pregunta, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Entonces, primero hizo mención al rey de Babilonia, pero ahora es lucero, que caíste del cielo. Y cuando llegamos al versículo 13, que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. No hay ningún rey babilónico, por más orgulloso y jactancioso que hayan sido, que quiso hacer esto, que lo pensó hacer esto. ¿De quién hablamos entonces aquí cuando decimos, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo? Y es el que lo dijo. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? En la profecía es claro que este lucero es aquel que se levantó contra el Dios de los cielos y de la tierra y pretendió ocupar su lugar.
el lucero de la mañana, Lucifer, Estamos hablando de Satanás. el diablo, Satanás, como dice Apocalipsis, Sí, ¿no? sí. Es interesante. Es una descripción muy clara que se compara con aquello que está dicho también en Ezequiel capítulo 28. Son dos textos que trabajan En paralelo. describiendo el origen del pecado. A ver, si nos quedamos con esta historia, con historia, precisamente, y hablamos de Asiria, de Medos y Persas, de Babilonia, uno es como si fuera un libro de historia, pero cuando uno la ve a la luz de esto es una porción profética, y la empieza a mirar con mucho cariño mirando el libro de Apocalipsis, ¿nos encontramos con qué? Pero escuchas, Sebastián, antes de avanzar, tenemos que localizar estas naciones en el contexto del gran conflicto. Claro. Estamos en un conflicto. Sí. Y las naciones mencionadas aquí en el capítulo 13 son todas aquellas que están en relación con Judá, Sí. opresoras de Judá. Es la misma historia del periodo de los jueces. Claro. El pueblo desobedecía, caía en cautiverio, clamaba por un libertador y había libertación. ¿De qué? Del pecado. El pecado los llevó a ser esclavos de naciones opresivas. Y aquí está aconteciendo algo que va a llevar al pueblo al mayor cautiverio de su historia. A la mayor crisis de la historia. Exactamente. Una cosita que justamente el pastor mencionó, Ezequiel 28, hay como un paralelo interesante porque Ezequiel 27 habla del príncipe de Tiro, que también era una nación pagana, era un emporio comercial que estaba en la orilla del Mediterráneo, en Fenicia, y entonces empieza el texto a hablar del príncipe de Tiro, pero cuando entramos en Ezequiel capítulo 28, de pronto se empieza a mencionar que estuvo en el Edén. Entonces, nuevamente tenemos la sorpresa que nos llevamos en Isaías 14. Empieza una descripción que excede en mucho a cualquier monarca terrenal. Entonces, nuevamente la descripción de Satanás. Entonces, con los dos textos nos damos cuenta de que realmente se está hablando de alguien que es un ser sobrenatural y que es justamente el agente de todo este gran conflicto que estamos librando ahora. Una cosita que me gustaría destacar. El versículo 12 dice, ¿cómo caíste del cielo? Tuvo una posición de privilegio, el cielo, pero cayó. Entonces, por allí lo leemos en nuestro idioma y no nos damos cuenta del significado del verbo hebreo que se utiliza aquí. La caída, el verbo caer en hebreo es el verbo nafal, que significa caída, derrota en una batalla, colapso, está asociado a la destrucción. La figura que nos viene cuando utilizamos el hebreo, cuando usamos la lengua hebrea, es muy fuerte. El equivalente en el griego es el verbo pipto, que aparece en el Nuevo Testamento. Y aparece, por ejemplo, en la quinta trompeta, cuando hay una estrella que cae del cielo a la tierra, es lo mismo. Esa estrella que cae, que algunos alguna vez pensaron, bueno, es Mahoma y demás, no, es la figura de Satanás. Y ese mismo verbo se utiliza para la caída de Babilonia, o sea, en Apocalipsis vamos a tener ha caído Babilonia, es el segundo mensaje angélico. Y en Apocalipsis 18 vemos la caída de Babilonia, es el mismo verbo, pipto, que es el equivalente a nafal. Esta caída es una situación de catástrofe, son imperios, son seres, y este ser que pretendió ocupar el trono de Dios, pero que no le corresponde, por eso cae. Tenía una situación de privilegio en el cielo, pero cae, porque es derrotado. Y a la luz también de Apocalipsis 12, cuando vemos la batalla en el cielo y que es expulsado del cielo. Entonces, cuando vemos esta descripción, tratemos de ver lo significativo que es el uso del verbo caer. También quería agregar, hay otras palabras que se utilizan en este texto. Por ejemplo, el verbo 18, sepulcro, el versículo 19 dice, tú eres echado en el sepulcro. El versículo 15, mas tú derribado eres hasta el Sheol, a los lados del abismo. Si unimos el verbo caer con todas estas expresiones que son sepulcro, abismo, caída, si sumamos todos estos términos nos dan una imagen muy fuerte
de lo que significa que este ser intentó ocupar un lugar que no le correspondía, pero fue derrotado y fue expulsado. Y esa situación le ocurrirá a todas las naciones que sigan sus indicaciones. O sea, los agentes que él tiene en Apocalipsis, y es lo que nos depara el presente y el futuro, los agentes que seguirán a este personaje seguirán su misma situación de ruina. A mí me apasiona ver la unidad que hay en toda la Biblia, ¿no? Lógico. Cómo todo esto va encadenándose con otros profetas, con el Nuevo Testamento, con el Apocalipsis. Y hablamos, bueno, en otros encuentros hemos hablado de los pueblos que rodeaban a Judá, y por ahí el orgullo que tenía el pueblo, ¿no? Especialmente el rey, ¿no? El orgullo de no querer aceptar el consejo del profeta Isaías, ¿no? De no querer aceptar la señal que Dios le propone, ¿no? Le dice, pedimos una señal, y se negaba todo eso. Este orgullo hace que Dios, de alguna manera, libere esa protección y el pueblo se vea invadido. Y tiene que ver también con esto de, tú decías en tu corazón, ¿no? Hablando del orgullo y de la altivez. ¿Cuánto tiene que ver el orgullo y la altivez en el origen del pecado y en la actualidad, hoy, con nosotros, cristianos, que estamos en el medio del conflicto? Nota la descripción que hace el profeta, tanto aquí en Isaías como en Ezequiel. Había condiciones en este ser creado que lo hacía un poco diferente a los otros colegas. Su hermosura, sabiduría, ¿no es cierto? ¿Y qué hizo él? En vez de mirar a su creador, se miró a sí mismo. Yo puedo ser como él. Es decir, aquí comienza un proceso de evaluación de capacidades y realidades del ser, que lo van separando del ser creador, ¿no es cierto? Lo va distanciando. Noten, decías en tu corazón, es decir, aquí había intencionalidad. En tu mente, en tu ser, decías, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Versículo 14, seré semejante al Altísimo. Yo quiero destacar esto. Esta expresión que aparece aquí se usa también en el Nuevo Testamento y es una referencia a la primera persona de la deidad. Nunca se usa para otra de las dos personas de la deidad. Voy a darles un ejemplo. Lucas capítulo 1, la narrativa lucana de la encarnación. Tal vez sea el texto más claro porque aquí aparecen las tres personas de la deidad. ¿Okay? Capítulo 1 se puede leer desde el versículo 26 en adelante, pero me interesa el versículo 30. Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. ¿Qué Dios es este? Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo. ¿Quién es el Altísimo? El Padre. El Padre. El levantamiento de Lucifer es contra el Altísimo. ¿Quién es el Altísimo? Es el Creador, quien crea a través de su agente creador, que es Jesucristo. Es interesante porque el título que tiene esta lección es Jugar a ser Dios. Lógico. Entonces, Satanás está jugando ¿a qué? A ser el creador. Es un ser creado. El individualismo, las corrientes que nacieron hace ya mucho tiempo, ¿no? Que bombardean a las personas con ¿no? Con este deseo de sos Dios, sos un pedazo, sos Dios. Y este deseo, ¿no? De Satanás de convencer a todo el mundo de vos sos Dios. Bueno, la crisis de la sociedad contemporánea está en el hecho de que hemos cambiado la estrofa del cántico angelical. Ya no es más gloria a Dios en las alturas y en la tierra buena voluntad, sino ahora es gloria al hombre. Es un antropocentrismo lógico. El egocentrismo, ¿no? Que desde siempre, ¿no? Con Satanás comenzando y que luego nos ha llegado a través del pecado, ¿no? ¿Cómo hacemos para mantenernos fuera de estas naciones condenadas, fuera de esta Babilonia? ¿Cómo hacemos, doctora? No olvidemos que tenemos un Isaías 24,
donde es el juicio a toda la tierra. Y versículo 5, estamos en Isaías 24, versículo 5, y la tierra se contaminó bajo sus moradores. Se contaminó la tierra bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Es decir, las naciones todas han roto su pacto con Dios. Entonces ahora viene el juicio hacia las naciones. Entonces, quiero destacar algunos textos, por ejemplo el versículo 17, terror, foso, red sobre ti, oh morador de la tierra. El versículo 18 aparece la palabra foso 2 veces. La palabra foso nos trae el eco de sepulcro, de sepultura. Versículo 20, temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. Aquí está el verbo nafal, el equivalente griego pipto. Caerá y nunca más se levantará. O sea, no estamos hablando del planeta Tierra, estamos hablando de los habitantes del mundo. Han roto su pacto con Dios y van a caer, así como cayeron en el antiguo las naciones paganas, también va a caer toda la tierra y los reyes de la tierra. Versículo 22 me gustaría destacar algo. Y serán amontonados como se amontona los encarcelados en mazmorra y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. Este texto se ha visto como una vislumbre del milenio, como una vislumbre, porque va amontonados, encarcelados y en prisión quedarán encerrados y castigados después de muchos días, como una vislumbre de lo que sería el milenio de Apocalipsis. Ahora, toda la tierra va a ser juzgada. No olvidemos que tenemos Isaías 25 y 26. Donde Isaías 25, el pueblo de Dios es liberado. Isaías 26 es la nación fiel guardadora de verdades. O sea, viene un alivio. Para el pueblo de Dios hay un alivio. Bien. Ahí está la doble justicialidad. Ahí está. Y eso es lo que nos presenta Apocalipsis. ¿Desde qué lado del Mar Rojo estoy, no? Claro, y eso nos presenta Apocalipsis. El día de la ira, el día de Jehová, es la segunda venida de Jesús. Y entonces, estar listos, preparados antes de ese momento. Hoy estar listos. Exactamente. Hoy es el día del tiempo del gran juicio investigador, estar preparados hoy. La doble justicia, como dice el doctor Pereira, y formar parte del pueblo de Dios, porque para el pueblo de Dios hay salvación, hay liberación, y allí está el versículo que leíste al inicio, Isaías 25, 9. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este Jehová quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. El pueblo de Dios está feliz. Hay crisis, hay el día de la ira, pero el pueblo de Dios está esperando ese día, porque es el día de su liberación. La destrucción es para los otros, pero el pueblo de Dios va a ser liberado. A mí me gusta todo el juicio y de saberse inocente, entonces uno está esperando el juicio. Pastor, último minuto. Estamos en un conflicto. Sabemos que Babilonia no es solamente esa nación que está en la historia, es un poder, estamos luchando en Babilonia, en esta confusión, hay un enemigo, está el orgullo. ¿Cómo hago para mantenerme y estar feliz dentro de este pueblo que está esperando a Dios? Orientado por la palabra, tenemos paz, tenemos orientación divina. Los planes del Señor son ciertos. Y estudiando la Escritura vemos que lo que es historia es cumplimiento de la promesa. Hoy lo que es futuro será cumplimiento de la promesa. Exactamente. Amén. Doctora, muchas gracias. Doctor, pastor, muchísimas gracias. Un placer. Y a ustedes que están del otro lado mirando este repaso, les agradecemos y les deseamos que puedan seguir disfrutando del estudio de la palabra de Dios.